lo que vamos a vivir precisamente es ese furor y esa entrega que tú tienes precisamente a través de los ritmos dancísticos y de la danza como tal. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Olguita, viviendo y sobreviviendo en esta pandemia, pero de una forma hermosa, ¿no? Te cuento que estoy en Huellas a Seguir, que Huellas a Seguir soy yo, y ahora estoy en la parte un poco administrativa, un poco dirigiendo, formando parte de unas asociaciones nacionales e internacionales de la danza, porque la danza es vida, te decía, pero no sin antes dar un agradecimiento fraterno, y espero que a posterior haya la oportunidad de darte un gran abrazo, como deseo abrazar a mucha gente a la que por el momento no se puede hacer, y un abrazo grande, caluroso y de identidad a todo el público que nos está viendo y que nos verá posteriormente. Sí, es totalmente de acuerdo, Isabelita, y muchísimas gracias, como te digo, por haber aceptado esta invitación. Pero yo, antes de dar inicio a esta conversación, que de hecho va a ser muy, muy agradable, voy a saludar a quienes nos están siguiendo y posteriormente voy a presentar parte del trabajo que tú has venido realizando durante todo este tiempo. Así vamos a saludar a José Miguel Salazar, a Graciela Rubira, a Sofía Forneris y a Silvia Reyes. También nos está viendo Mercedes Leonor Guerra. Mechita, ¿cómo estás? Aquí estamos con un tema que va a ser muy, muy, muy interesante y que te va a encantar. Está también Luis Arquímedes, Alba Palacios, mi profesor de la Universidad en Piura. Muchísimas gracias por estar aquí. William González, y bueno, se siguen uniendo a esta transmisión de hoy, martes 13 de octubre, como lo habíamos dicho. Pero vamos a ver un poco del trabajo y de la trayectoria que ha venido desarrollando Isabel, y pues vamos a tener muchísimas cosas que hablar después de esto. Así voy a presentar.
saben querer. Dicen que los monos no saben querer. Y hasta el más chiquito tiene su mujer. Y hasta el más chiquito tiene su mujer. Y ahora, 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 y ahora, 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 ahora. El compadre mono tiene dos camisas. El compadre mono tiene dos camisas. La una que está sucia, la otra para ir a misa. La una que está sucia, la otra para ir a misa. Y ahora, 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 y ahora, 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 ahora. El compadre mono tiene dos mujeres. El compadre mono tiene dos mujeres. La una en la quebrada, la otra en Salsipuedes. La una en la quebrada, la otra en Salsipuedes. Y ahora, 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 y ahora, 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 ahora. Dicen que los monos no toman chocolate. Dicen que los monos no toman chocolate. Y hasta el más chiquito estaba de que bate. Y hasta el más chiquito estaba de que bate. Y ahora, 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 y ahora, 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 y ahora, 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 y ahora, 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 ahora. Dicen que los monos no saben querer. Dicen que los monos no saben querer. Y hasta el más chiquito tiene. Isabelita, realmente eso es espectacular. Realmente desde que te conocí, tú sabes bien que soy una de las más fervientes seguidoras de tu trabajo, sobre todo porque me siento muy identificada de cómo haces el trabajo, ¿no? El tema de la investigación, cómo pones en escena a todos estos chicos que están súper inspirados, porque realmente para hacer un trabajo así se necesita mucha inspiración. Cuéntanos cómo estás y qué me puedes decir respecto a todo esto. Gracias por esa palabra y valga la oportunidad. Te cuento que esta puesta en escena más o menos apareció cuando Schubert, Ganchoso, hizo el lanzamiento de esta música. Y me pareció fabulosa. La primera es Al campo voy y la otra es Ahora Floripa ahora. Y el tema se llama Al campo con Floripa. Como para hacer la introducción, ¿quién es Floripa? Floripa es esa mujer que rompe los esquemas domésticos de señora de casa, la muchacha que en vez de hacer las cosas de la casa, cocinar, lavar, le encanta ir al monte a recoger café. Yo lo viví en la hacienda de los abuelos, a recoger café, a arrear vaca, a arrear chivo, a sacar agua del pozo. O sea, rompe el esquema tradicional.
Entonces anda en medio de la gente, de los vaqueros, cuando están ordeñando vacas, etc. Entonces un poco en homenaje a esa mujer, recogimos todas esas expresiones propias y la trabajamos y la llevamos al escenario, ¿no? Pero como el tema es la identidad nacional, proyección estética, entonces la danza en general, pues tenemos danza clásica, danza contemporánea, la clásica o ballet, ¿verdad? La contemporánea, las danzas populares urbanas, las danzas folclóricas regionales, danzas jazz, danzas líricas, danzas modernas y ritmos modernos bailados. Entonces hay una riqueza inmensa en cuanto a danza porque es un arte. Y en esa libertad que tiene el arte nos permite expresar a través de ella todo. Pero hablemos de la identidad, Olguita. El que hace danza folclórica, en todo caso, me inclino hacia ella, a la danza folclórica y popular nacional. El que hace este tipo de danza tiene un compromiso serio. Está representando su cultura. Y si se trata de la folclórica, está transmitiendo, llevando a escena ese legado de nuestros ancestros, que ya los ancestros, una o dos generaciones anteriores a mí ya no están o están dejando de estar. Entonces, hay que investigar. Ese es el compromiso serio. Investigar para llevar al escenario una realidad embellecida. Porque la identidad es lo que nos ata, lo que nos liga, lo que, valga la redundancia, lo que nos identifica con características propias. Esas características propias de tal o cual lugar hace la identidad y se fortalezca. ¿Cómo la recuperamos? A través de la investigación, tanto de campo como la investigación a través de los libros, ese legado que también tenemos. Entonces, después de un estudio, estás interesado en algún tema, en algún hecho folclórico, que reúna las características de folclore, anónimo, no institucionalizado, antiguo, que haya sido funcional, que haya sido popular. Con todas esas características, estudiamos el hecho, vemos los personajes con sus características propias, nos hace estudiar lo que es el vestuario, la razón por la que ocurre el hecho, porque si es baile en sí, nos tenemos que ir al folclore social, y el folclore social estudia los bailes, las fiestas, y la razón por qué tenemos que ubicarla cronológicamente y geográficamente. Con toda esa gama de información, empezamos a seleccionar personajes. Y tenemos que, si no podemos trasladarnos al lugar, tenemos que ponernos a leer, a buscar revistas, y eso nos va a permitir ver vestuarios, ver expresiones, ver posiciones del cuerpo, y cuando eso ocurre, podemos empezar a trabajar con nuestros muchachos, con nuestros niños, con nuestros mayores, ¿no? Con toda esa información que tiene que ser trasladada al integrante, a ese bailador, en la búsqueda de ese bailador interior suele hacerse bailarín. Entonces, es un compromiso quien hace danzas folclóricas y danzas populares, que no es lo mismo. Eso iba a ir, están arraigadas. A eso iba a ir precisamente, Isabelita. A veces cuando se habla de lo folclórico, se puede tender a confundir que es parte de lo popular, pero ¿cómo podemos identificar cuando se trata precisamente de una danza folclórica y cuando tiene que ver con ese aspecto más bien de lo popular? A ver, para ser folclórico tiene sus propias características. El hecho de que no todo lo popular es folclórico.
pero sí todo lo folclórico en algún momento tiene que haber sido popular, porque fue de dominio de todo ese grupo humano que lo participó y participó, lo transmitió. Tiene que ser tradicional, el paso de generación en generación. Tiene que ser anónimo, que por la antigüedad se perdió el origen, no institucionalizado. O sea, que se aprendió en el barrio, por la familia, porque te contaron. Por ejemplo, dicen que la hojita de sábila colgada en la puerta aleja las energías negativas. Eso no vas a la universidad a estudiar que la cuelgue. La universidad estudió la razón por la que la sábila la cuelgan allá. Científicamente o no, la estudia. Eso estudia el folclore. Por ejemplo, curar de ojo, lo más típico. Un niño se pone mal de pronto, dicen que está ojeado. Hay que curarlo de ojo. Entonces, ¿qué pasa? Un huevo, que cogen unos montes de olores fuertes y rezan. Y a veces es preferible que la madre lo cure. Entonces, si la madre lo cura, porque más amor que la madre no existe. Más energía positiva hacia un hijo no existe. Un huevo es una macrocélula capaz de producir vida. Y como puede producir vida, puede absorber energía y puede dar energía. Entonces, al pasarlo, ese huevo absorbe el exceso de energía y estabiliza al niño o al ojeado. Esto no se me ocurre a mí. Esto hizo un estudio Paco Dalmau sobre medicina folclórica. Hizo un estudio sobre el mal de ojo. Entonces, se dio cuenta que toda esa creencia tenía una lógica. Entonces, el folclore, en su parte curativa, también aporta a la medicina. El folclore ha aportado a muchas ciencias. Y ese folclore que nace de ese alma del pueblo, que resuelve los problemas con lo que tiene en su entorno. El folclore no puede ser que alguien vino a enseñarme a curarme ojo. Lo supo de la abuela, de la bisabuela. Entonces va siendo transmitido de generación en generación. O sea, y se convierte eso en tradicional, y eso se convierte en tradición. Claro, una tradición, entonces se la considera folclórica. Es folclore. Y de esa forma muchísimas otras expresiones, hechos y situaciones que han permitido al ser humano resolver sus necesidades con lo que tiene a la mano, con lo que está en el entorno. Súper interesante y efectivamente parte de ese folclore aún todavía sigue tan vivo en nuestros días, porque precisamente como tú haces de ejemplo el tema del mal de ojo y este tema que tiene que ver con las energías, precisamente quiere decir que aún se mantiene vivo, que aún sigue siendo parte de lo que el imaginario colectivo utiliza para poder hacer cosas que vayan en función de lo mejor, de mejorar hacia, sobre todo, los más cercanos, ¿verdad? Pero precisamente cuando ya se habla y se traslada todo esto, esta información a la danza, una de las cosas que a mí más me llama la atención precisamente es que más allá del conocimiento es la inspiración. Y esa inspiración trasladada precisamente a quienes les gusta bailar y que se convierten en esos grandes bailarines. Pues tú has tenido mucha gente que ha estado en medio de ese trabajo y yo me recuerdo mucho de la Universidad Laica, que precisamente fue quien me adentró a este tema, porque algo muy, muy interesante que tenía la universidad y que creo que tienen todas las universidades, pero creo que en este caso era como mucho más fuerte, era precisamente el que dar oportunidad a estudiantes de estar en un grupo de danzas y que puedan también seguir sus estudios. Entonces,
en esa parte de trabajo que tú realizaste, que creo que es una de las más bellas, porque hubo oportunidad de hacer muchísimas cosas, y más que nada en la época la doctora Elsa Alarcón, que creo que fue una de las que mejor te aprovechó a ti para poder hacer ese trabajo. Cuéntanos, esos estudiantes tuyos, ¿cómo absorbieron y cómo plasmaron y qué fue de lo que tú ves que en este tiempo ha sido como que el florecimiento de muchas cosas más a través de ellos, por ejemplo? Bueno, estábamos en esta parte, déjame terminar y cerrar ese ciclo de lo folclórico y lo popular, Ok. ¿no? Perdóname. Pero entonces eso es folclore y con eso muchas cosas más. Pero lo popular, no todo lo popular es folclórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los videojuegos son populares, pero no son folclóricos. Tienen su autoría, tienen una guía, tienen una dirección. Entonces, para rescatar lo popular de la identidad nacional, hay que tener claro qué tiene autor, pero qué me identifica, qué se arraiga a esa identidad, a ese pueblo. Para hacerlo un poco más rápido, te cuento, yo recuerdo que en el 78 yo fui a trabajar, gané un concurso en la universidad. En el 79 ya estaba trabajando en la universidad, entonces formé el grupo de danza y tenía un problema. No tenía varones. Sí. Y la Facultad de Educación Física, lo que había era más hombres estudiantes que mujeres. Yo decía, ¿qué hago para tener varones en escenario? Bueno, me encanta la música de Jaramillo, me encanta. Entonces dije, aquí está el detalle. ¿Por qué tenemos que ver, y la parte educativa también, por qué tenemos que ver o escuchar los primeros acordes de un requinto y decir dos y bien helada? Si son la música buena, son verdaderas historias de amor. Entonces yo dije, llevadas al escenario, es el alma del pueblo hecha poesía. Entonces empecé a trabajar en voz de Julio Jaramillo, pasillos, y los muchachos al escuchar la música iban por curiosidad a ver. Y cuando se dieron cuenta que era romántico, ¿recuerdas los pasillos? Claro que sí. Y recuerdo el trabajo que has hecho con eso. Eran conquistadores, eran sutiles, a diferencia de los bailes de ahora, eran enamoradores, ¿no? Entonces dije, aquí está el detalle. Desde el 79, Jaramillo murió un 9 de febrero del 78. Yo en el 79 ya fui profesora allá y empecé a hacer la danza con ellos. Entonces hay que enamorar a la gente con lo nuestro, porque tú me hablabas de la laica. Cuando fui a laica, yo le digo, doctora, que el apoyo fue siempre un 100%, doctora Alarcón, yo necesito un estímulo para todos. Se les va a dar la beca después de un año. No, doctora, necesito el estímulo desde el primer año. Yo recién empiezo. Yo tengo que demostrar a la gente que por algo tiene que ser gratificante su participación en la danza. Y entonces recuerdo muy claramente que la gente iba a bailar y bajaba la cabeza porque escuchaba pasacalles, escuchaba pasillos, y tenía que bailar San Juanito, y se tapaban la cara los muchachos. Pero poquito a poco, con ese sabor, con ese compartir, ese sentimiento y ese porqué, la gente se fue descubriendo que dentro de ellos realmente eran bailadores, pero realmente querían ser bailarines. ¿Cuándo son bailarines? Porque le interesa la técnica, porque le interesa el escenario, porque le interesa llevar un trabajo a otro nivel. Entonces se preocupan por un entrenamiento. Porque el bailador es ese que desde el alma le sale las ganas de bailar en una fiesta. Yo creo que todo es mi pensar. Yo creo que todo bailarín es un bailador nato.
que tanto le gusta el baile, que se dedica a eso, y muchos profesionales en eso. Eso pasó en Laica. Salieron muchachos que fueron buenos en aeróbicos, en bailoterapia. Eso pasó también en la Facultad de Educación Física. En bailoterapia, están bailando en distintos grupos, porque en la época que me jubilé, yo ya me retiré de Laica. Ya. Pero, pero sí, precisamente, y como tú dices, me viene a mí a la memoria mucho el hecho de que al menos en las escuelas, y bueno, más que nada en las escuelas y en el colegio también, pero en las escuelas siempre motivaban un poco al tema de la danza. Y yo me acuerdo porque yo también he sido una de las que me encantaba estar en todos los grupos de danza y estar en toda la... Bailadora nata. Sí. Yo pues ya estaba bailando cuando cuando estábamos viendo ese precisamente trabajo que tú has hecho. Pero había algo que en algún momento yo te comenté, ¿verdad? Que siempre se impulsó a la danza de la sierra, porque no me acuerdo de haber bailado otra cosa que hace días recordaba, de que bailé haciendo pues esta danza clásica con el tutú y los vestiditos y todo esto que hay pues al inicio del estudio de escuela, pero luego era el baile de la cinta, ¿no? El baile de la cinta y que los trajes, todos estos trajes que habían a nivel de sierra, que siempre como que motivaban mucho más a quienes bailaban, el poderse mostrar con esos trajes. Y los de la costa siempre han sido más sencillos, pero cuando yo te vi a ti con el trabajo que tú haces, unos trabajos con unos trajes espectaculares, con todo ese colorido, con las faldas, con los sombreros, con los atavíos que también tiene, no los habíamos ponderado, no se habían ponderado realmente. Y bueno, ese trabajo también tiene que ver precisamente con esa investigación que tú has hecho, porque siempre han sido vestiditos más sencillos, blusa blanca, unas faldas de flores y un poquito anchas, pero el trabajo que tú has hecho y que verdaderamente es espectacular porque lo hemos visto hace un ratito, ¿cómo te inspira? Me imagino que la costura tiene que ser parte también de lo que te gusta. Sí, seguro. Te cuento que mi mamá era costurera. Mi mamá falleció hace 2 años, de 102 años. Y ella nació en un recinto que se llama Tabuchila. Y ella cosía, además de los quehaceres de casa y de coger café, porque el lugar era cafetero y ganadero. Entonces, en una época se cosía a mano toda la ropa. Después en las maquinitas que había que estar con la manivela y dando, ¿no? Ese es el proceso. Y después pues cosía en las máquinas de pedal. Y de ella aprendí más o menos los modelos que le cosía a sus hermanas. Porque ella era la segunda mayor de 21 hermanos. De 21 paridas que tuvo mi abuela. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Entonces, eso yo lo veía siempre, veía esas enaguas, mi mamá bordaba las enaguas, hacía los manteles, yo no sé de dónde tenían tiempo, pero tenían tiempo para todo. Porque yo viajaba con ella a las cosechas de café 3 meses todos los años cuando estaba en escuela. Entonces, de ahí los modelos que veía que hacía mi mamá y muchas cosas que las viví y las compartí en el campo cuando era muy pequeña. Ahora, lo que tú me decías que antes teníamos, el único folclore o bailes que representaban al Ecuador era los de sierras, que son hermosos, por cierto. En el 68 hubieron los Juegos Bolivarianos y se necesitaba la representación del folclore de costa. Entonces fue Rodrigo Chávez Franco, que venían desde 1800 tanto, venían haciendo investigaciones, que Rodrigo de Triana, con Guido Garay, se pusieron a estudiar y se pusieron a vivenciar un poco las investigaciones y viajes a lugares para poder sacar una representación de la costa.
Entonces, a partir de ahí, un poco lento, pero las primeras expresiones de danzas folclóricas en escenario fueron a partir del 68. Antes de eso, pues todas las expresiones llevadas a escena o que nos representaban eran de nuestra serranía. Y yo también bailé esos sanjuanitos y todas esas cosas que me encantaban bailar. En mi academia de danza bailé sanjuanitos, pero también bailé pasacalles. La guangala de Mercy Mena Morán, que fue mi maestra. Y entonces vas a encontrar todavía una aceptación. Tú pones un San Juan y todo el mundo hasta con las palmas aplauden, porque todavía esa expresión folclórica está vigente. Tú vas a cualquier fiesta de pueblo en la sierra y tú encuentras una banda de músicos que toca la música y todos lo bailan. Está fresca, está vigente, es un folclore vigente. ¿Por qué las nuestras, como un iguana, un alza que te han visto, un corre que te pincho, una alborada, no son fiebre cuando se escuchan los acordes? Porque corresponde al folclore muerto, que está en los libros, en las investigaciones, en el estudio, en los libros. Ahora Schubert ha hecho sus adaptaciones y le ha dado vida a muchas músicas folclóricas nuestras. En base a la letra, al ritmo, entonces él ha retomado una cantidad de ritmos propios y los ha embellecido, los ha enriquecido. Y eso es bueno mientras no haya pérdida de identidad. Porque Schubert estudia mucho y viaja a los sectores donde va a recuperar, porque lo que se hace es una recuperación de las expresiones y de los hechos folclóricos o populares. Entonces, los trajes que tú veías es la inspiración que me dejó mi madre para poder hacerlos, y pues yo los diseño. ¿Por qué el colorido que me preguntas? Porque una vez que tú haces un trabajo de investigación y vas a hacer una recuperación para llevar al escenario, tú tienes que ubicarte en escenario, y en escenario es una proyección estética. O sea, tienes que embellecer todo ese cúmulo de información que tienes. ¿Cómo la embelleces? Con las técnicas para escenario. Los trajes son floreados, las combinaciones son estas. Voy a darle vida a las combinaciones. Entonces, generalmente las combinaciones son producto de la misma naturaleza. Y las combinaciones que tú ves en el vestuario que yo usaba son combinaciones de nuestra naturaleza, ya sea de aves, de animales mamíferos o de animales nuestros, de aves, de plantas. Entonces, toda esa información te enriquece el vestuario. ¿Qué más necesitamos? Claro, o sea, el vestuario no era tan ancho, porque no había plata para comprar tanta tela. Solamente usaban ancho, muy ancho, en la parte del campo los que tenían platita para comprar bastante tela. Los que no tenían tanto dinero, las faldas no eran tan anchas. Eran no tan anchas, con arandeles no tan grandes y con encajitos pequeños. Infinito, Pero los sí. que tenían plata eran más anchos, con arandeles, con encajes y con cintas. En toda la vida, la situación económica marca bastante la diferencia. Por eso, por hacer una alegoría a Guayaquil, nos vestimos, porque yo también lo he hecho, de celeste con blanco. Pero no siempre nuestra gente se vestía de celeste con blanco. Se vestía con lo que encontraba en los almacenes y de acuerdo al dinero que tenía para conseguirlo. O sea, no es cierto que solamente celeste con blanco. No es verdad. Era la más barata, no me digas. Lógico, lo más barato. Ahora nos vestimos de celeste con blanco, porque amamos ese celeste con blanco que tiene la bandera de Guayaquil. Claro.
Y nos paramos allí y nos sentimos guayaquileños, hasta por los poros y todo. Porque es lindo. Esa es una proyección estética. Pero no podemos dejar de reconocer que todo en la vida ha girado de acuerdo a la situación económica y de acuerdo a lo que hay, pues, donde hay que, ahora sí hay bastante para comprarlos. Pero antes no había. Antes se compraba a la sencilla. Lo que el sencillero llevaba a los pueblos a vender, que compraba en la ciudad los cortes de tela. Así se compraba antes en los campos. Entonces, esa es la parte que te puedo decir del vestuario de llevado al escenario. Entonces, en el escenario, ¿qué tenemos? Si no, lo dejo palidito, palidito, y si me tocan luces fuertes, me veo pálida, pues. Y si me pongo un labial oscuro, parezco zombie. Me chupa, porque eso es lo que se proyecta. Yo necesito que sus labios estén pintados para que su sonrisa se luzca. Yo necesito que sus cejas estén arregladitas porque su rostro también se luzca. Y su cabello en orden, porque el cabello es el marco de su cara. Y así por lo menos esa expresión y unas pestañitas que le permitan darle vida a los ojos. Porque así esa expresión no solamente se va a quedar en las dos primeras filas, esa expresión va a transmitirse a la mayor parte del público. Esas son las técnicas que necesitas para escenario. De pronto unos toquecitos de brillo en el vestuario para que el destello te llame la atención y te mantenga atenta. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué me llama la atención? Entonces, esas cosas hacen lindas las cosas. ¿Y cuál es el compromiso? No distorsionar la identidad a sabiendas que competimos con toda esa cascada de música moderna, de bailes eróticos, sexuales, entonces, y con ropa casi nada. Entonces yo pongo a una chica, recuerda a las chicas de la laica, tenían unos calzones que le llegaban hasta las rodillas, porque así era. ¿Cómo luzco? ¿Cómo veo? ¿Cómo vendo si no vendo? Tengo el compromiso de llegar, de embellecer, de utilizar mi energía, para a través de mi energía proyectarla. Olguita, ¿cuándo proyecto? Proyecto cuando sé lo que hago. No se proyecta porque le digo sonríe. No. Se sonríe por tal cosa, siéntelo. Se proyecta cuando sé lo que hago. Pero si no sé lo que hago, de pronto sonrío. Pero mi sonrisa se vuelve mecánica, no espontánea. Entonces no se disfraza, tiene que asumir el personaje. Totalmente de acuerdo, y es precisamente todo lo que se podía ver y todo lo que se podía evidenciar de ese trabajo en escenario. Vamos a ir saludando a quienes están conectados con nosotros a través de Facebook. Mis saludos también. ¿Ah? Ok, está Demóstenes Aravena, que dice que bueno escuchar a Isabel Ballén, debes de conocerlo. Está, bueno, Rosa Torres, María Magdalena Guerra, María Pizarro. También está Javier So y Pili Arana, o Ara, bueno, no sé si es Ara o Arana. Alberto Pareja, ya porque solamente está como Ara. Pili Ara, Tú la conoces. Sí. De Estados Unidos. Ok, saludos para ella y por estarnos viendo. Muchas gracias. Alberto Pareja dice saludos, Olguita Isabel. Muchas gracias, Albertito, que siempre nos está siguiendo. También igualmente a Nemari Valde, gracias, nos está viendo desde Chile.
Gracias por estar con nosotros. Demóstenes dice, importante entender lo folclórico y lo popular. Efectivamente, yo creo que lo dejó sumamente claro Isabel, y que eso no se nos va a olvidar a nadie. Cecilia Vázquez, Javier te dice que estás hermosa, Chinita. Iban por los pasillos dice que los chicos iban por los pasillos de JJ, pero también por las muchachas, dice que estaban muy bonitas. Está Yolanda Plasencia también viéndonos desde Estados Unidos, y bueno, Sandro Solís, que también se ha unido con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos en esta conversación tan amena con Isabel, pero sobre todo con mucha carga de información necesaria para entender precisamente que los temas que en el Ecuador, sobre todo, estamos permanentemente tratando de dar a conocer, en este caso tú, en el caso de la danza, que a mí me ha tocado a través de las relaciones públicas que siempre he tenido que hacer, y me tocaba pues ir a los estudiantes a preguntarles, precisamente a los hombres, no me traigas mujeres, quiero hombres, me decía Isabel. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo de eso porque también en el colegio, bueno, en mi colegio cuando yo me eduqué era solamente de mujeres, siempre participaba en todos los temas de danza, y antes no sé si te acuerdas que había estas elecciones de las perlas del Pacífico que se daban precisamente en el mes de julio, y había en cambio allí que hacer representación de danzas internacionales. A mí me tocó hacerlo y me encantaba pues también siempre participar, era la primera que alzaba la mano para decir yo quiero, pero no habían hombres, pues, y entonces habían las chicas que se disfrazaban de hombres. Yo siempre decía, yo voy pero de mujer, porque me encantaba tener pues todos los trajes, que en ese caso pues mi mamá también me ayudaba a hacerlos, pues ella cosía y yo le hacía las aplicaciones y todo lo que correspondía al traje. Y era lindo, pero precisamente tampoco había, ya en la universidad había necesidad precisamente de tener a estos jóvenes que luego se fueron animando, y que ya no había necesidad ni siquiera de irlos a buscar, sino que precisamente a través de el ver este tema de la danza, y sobre todo que siempre en la vida hay que tener incentivos, ¿no? Y esos incentivos eran muy importantes, y efectivamente eso que lograste tú dentro de la universidad marcó un hito, yo creo, en estos temas, pero sobre todo en hacer un trabajo en conjunto, porque tú estabas haciendo tu parte, la universidad hacía la suya, pero los estudiantes ponían todo el ánimo, las ganas, y se veía que no solamente era porque se habían ganado o se estaban ganando algo, sino porque se habían ganado lo más importante, era ser parte de ese grupo de danza. Y bueno, luego de eso, en el camino y en las cosas que tú has venido haciendo, mencionaste a uno de los folcloristas que creo que ha sido el que prácticamente rescata finalmente estos temas que estaban, como tú dices, algo que muertos o perdidos, Guido Garay, ¿no? Qué importante el que él haya trabajado y gestionado un trabajo. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Tuviste, cómo pudiste lograr tener también esa información? ¿Cómo lo encontraste? ¿Y qué es lo que más recuerdas de eso? Bueno, Guido, un gran amigo que quise muchísimo. Recuerdo que le hicimos un homenaje y tuve el honor de bailar con él el contrapunto de la mariposa con el Colorado, tanto en el Centro de Artes como en la Universidad Laica. Le hicimos un homenaje a Guido. Y fue, creo, no sé, al día siguiente que falleció su esposa era el festival. Entonces yo lo llamé y le digo, Guido, yo lo siento mucho, no he podido estar con usted. Me dice, tranquila, Isabel, mañana el programa debe continuar. Imagínate, el programa debe continuar. Mañana yo estoy ahí con ustedes. Entonces, no sé si recuerdas que lo mandábamos a ver y lo mandábamos a dejar. Bueno, él estuvo presente, él bailó y bailó conmigo. Entonces me dice, en escenario, me dice, Isabel, cuánto te agradezco que me hayas hecho participar en escenario. En medio de tantos jóvenes bailando mi música, he retrocedido toda una vida de años. O sea, era mi gran amigo, yo lo aprecié un mundo y creo que también recibí aprecios de parte de él. Conversábamos mucho, pero él fue, bueno, en todo caso, de poner y de hacer en escenario la danza
y la información está en los libros que publicó la Universidad Laica. Hizo 2 ediciones, lo publicó la Universidad Laica, y está una recopilación de todos los bailes que él investigó, que él llevó a escenario, las coreografías que llevó a escenario, porque las investigaciones las hizo Rodrigo de Triana, y que ya venía desde el padre, creo, Rodrigo Chávez Franco, desde el siglo pasado, a fines del siglo XVIII, antepasado, ya venía recopilando investigación. Pero al haber llevado a escenario, ese es el despegue, es el despunte de que la danza de la costa lentamente fue avanzando, pero ahora tiene un auge muy bueno. Pero es una crítica de corazón. Nos estamos como que separando de la identidad por hacer espectacular la danza. Yo te decía al comienzo, el que hace danzas folclóricas y populares de identidad tiene un compromiso muy serio, que es justamente la recuperación de esa identidad, tratando al máximo de mantenerla encasillada en la misma, que no se distorsione, porque es fácil enamorarse a través de esa fuente inagotable que es el YouTube, de cosas lindas, y me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, y pego, copio, y pego, copio, y pego, copio, y pego, copio, y pego, y listo. Pero me faltó esa esencia de compromiso. Respeto los trabajos, soy la primera que aplaudo todos los trabajos. ¿Por qué? Porque el que hace danza tiene un compromiso con la sociedad. El arte aleja a la juventud, a los niños, de los vicios, de las drogas, etcétera, de la vagancia, de la no aprovechar el tiempo de ocio. La danza da vida a la gente de tercera edad, le permite retomar la vida con más entusiasmo y le da salud. Pero si hay un compromiso que lo estamos perdiendo. Es bueno el YouTube, muy bueno, pero es así como los videojuegos, que son muy buenos si los manejas hasta cierta, pero si ya te metiste, si es lo único que existe, no hay libros, no hay investigación de campo, entonces tenemos una pérdida de identidad. De pronto no con voluntad, pero a veces por comodidad. A veces por comodidad. Creo que está muy serio el asunto. Entonces, No, sí, es es necesario realmente poner esto así en la mesa para poder hacer para que cada uno de nosotros pueda hacer su propia, así es, su propia apreciación y sobre todo hacer conciencia, ¿no? Y mira tú que a mí hay uno de los bailes y una de las puestas en escenas que me encantan, tú sabes cuál es esa en la que se va y combinas la parte de lo folclórico local y que es lo que esa persona que se lo fue, que está de moda. y lo que se fue, el que se fue al exterior y que regresa cargado de otra identidad que no es la suya, pero que aquí le hacen dar cuenta de que qué es lo que tiene y lo que verdaderamente tiene que significar. Ese trabajo es espectacular porque realmente es un trabajo que logra precisamente hacer conciencia, que es lo que se necesita. Yo te hablo rapidito de eso. Eso tiene más de 35 años en escenario. No. Te digo que fue acogido en todos lados, incluso en Colombia me dijeron, eso es nuestro. Y ¿cómo va a ser nuestro si lo hice yo? No, dices que esa realidad también la tenemos nosotros. Y en Venezuela me dijeron lo mismo. Eso es nuestro. Ah, es que esa realidad es nuestra. Esa es una propuesta ecológica. Planteamos que no se abandone el campo, porque de ahí está la fuente de alimentación del mundo, y más que nada en América Latina, porque es la alacena del mundo. Ese es el planteamiento. Y entonces mi inspiración fue, te cuento así rapidito, mi madre que vino del campo, y tenía un alumno, Jofre Vélez, que era ese montubio chéverísimo,
adulador, salamero, aportaba en todo, ayudaba en todo. Y yo estaba haciendo el grupo y llegó. Pero él vivía en Calceta y a veces regresaba antes para poder ensayar y presentarse. Ajá. Entonces venía con las maletas, a veces veía a mi madre, veía a mis tíos, y la gente va cambiando, ¿no? Entonces dije, aquí está, me puse a investigar, investigar. Por eso lo tengo en escenario. Es una historia desde que se despide, va a la ciudad, pasa las peripecias de la ciudad, hasta le roban, se queda sin nada, vende guineos, lo que vemos, esa venta de guineos, de tomates, de cebolla, eso es un folclore vigente, es un folclore de hace unos 50, 60 años, porque toda la vida la gente ha vendido en las carreteras cuando pasan los carros, pero después se vinieron a la ciudad a vender porque aquí hay más carros y más gente que compre. Y no fue a una universidad a estudiar eso. Claro que ahora hay empresas que ponen a las muchachas y muchachos a vender panes, a vender jugos y todo lo demás. Les dotan y ganan un porcentaje de ventas. Pero eso tiene su origen folclórico. Entonces después él recuerda su tierra. ¿Te acuerdas cuando llegaban todos y trabajaban? Todo recuerda y decide regresar. Pero regresa aculturizado. Regresan con cosas que no tienen nada que ver, que a veces, imagínate, ¿te acuerdas que llevaban un teclado de computadora? Sí. ¿Y de qué sirve un teclado de computadora sin todo lo demás? Llevaba una secadora o una plancha, esa para hacer churito, y la gente veía que era. Y ese baile tiene una condición especial que es adaptable. El tramo de la aculturización la voy ubicando en la época en que estamos. Incluso cuando murió Michael Jackson, también lo puse con la música de Jackson, llegó con un guante y hacía los pasos. Y las chicas se asustaron cuando hacía Thriller, que parecía que estaban ahí los zombies, una lo quería curar de ojo. Ojo. Sí. En el escenario. Y termina por último, bailando, y ahí le pongo un poquito de lo guayaco, baila como guayaco, sabroso, todo, y después se va con su esposa, con su mujer, y regresa nuevamente. Yo soy el hombre que siempre vive en las campiñas del litoral. Exacto. Y entonces te da el mensaje sin tener que hablar tanto. Se presenta solito. Y es mi clásico. Es que es hermoso realmente. Hemos podido apreciar, ver el trabajo de Isabel, verdaderamente sabemos de lo que estamos hablando y de lo que nos emociona, porque a mí me emociona muchísimo precisamente ese trabajo y ver esa posibilidad de esa danza. Y sobre todo que cuando tú mencionabas precisamente las canciones de Julio Jaramillo, que se pudiera pensar que a lo mejor no tiene esa posibilidad de hacer todo un trabajo de puesta en escena. Sin embargo, tú lo hacías ver como que era algo tan fácil, no lo era, pero sobre todo por la lucidez que tenía, ¿no? Que tiene realmente, esa lucidez que realmente denota que hay en cada cosa hay para hacer mucho, realmente, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que tú creo que tienes tan valiosas, una de las tantas que tienes tan valiosas precisamente de hacer jugar ese imaginario a partir de la proyección estética. Y cuando nosotros, ya lo dijiste tú al inicio, el tema de la proyección estética y de qué manera pues es que se tiene que, cómo tú lo pones pues desde lo popular, desde lo folclórico, pero hay algo que sí es necesario para poder seguir proyectando y para poder seguir haciendo este tipo de trabajos. ¿Qué es lo que tú podrías proponer en torno a este tema y poder hacer, y qué se puede hacer en los centros de estudio? El tema de la educación realmente ha ido variando mucho ya poco y más, y hay muchas cosas que antes se venían haciendo que ya no aplican. Había antes pues música, había hasta la costura, que era parte de lo que se veía en el colegio, incluso en las escuelas, era donde uno lo que hacía era
de alguna manera la parte motriz mantenerla bien, ¿no? Sin embargo, se han ido cortando muchas cosas, pero esto que tiene que ver con la identidad, con nuestra cultura, con nuestra tradición, ¿cómo hacer? ¿Qué propones tú para poder mantenerla siempre vigente? Mira, el folclore siempre ha estado presente, aunque sea en la expresión de sierra. Yo recuerdo que toda la vida, para el cumpleaños, para la fiestita de la escuela, para el Día de la Raza, mal festejado, pero para el Día de la Raza, para el 9 de octubre, para julio, para Navidad, siempre habían bailecitos. Y los bailecitos los hacían las profesoras de la escuela. Bien o no bien, pero lo hacían. Y participaban los niños y desprendían o sembraban ese amor hacia el baile. Pero así un poco cruel, rapidito. Después empezaron, lo que pasa es que los medios de comunicación no recuperan esta parte, a pesar de que está en la ley de comunicación. Los medios prefieren pagar la multa que les sale barato a poner programas con identidad nacional. El arte es libre y esto, haciéndote un paréntesis, la identidad nacional lo puede expresar a nivel de cualquier género de danza, porque tienen sus propias técnicas. La danza folclórica y popular que manejamos nosotros se enriquece de las técnicas de la otra danza, porque nos enseñan buenas posturas, movimientos, expresiones a manejar, nos enriquece. Pero no podemos perdernos en movimientos sin que tengan un significado. Entonces es hermoso ver, por ejemplo, en gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, me ha tocado en algún momento hacer un montaje de coreografía, la parte coreográfica, no las dificultades, con identidad nacional. Y algún movimiento tiene que haber de ley para que lo identifique. En las competencias de aeróbic, si tú usas un merengue para hacer tu aeróbico, en algún momento tienes que poner un paso de merengue porque tiene identidad. Entonces todas las danzas y todo el arte puede expresarlo siempre y cuando se ubique su objetivo. Esa parte es buena. Y esta parte es buena porque al llevarla a la educación, no solamente nos podría hacer amar la danza y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. ¿Ah? Es lo importante. Pero cuando las chicas de los colegios dicen, vamos a hacer un desfile, yo quiero. ¿Y qué vamos a bailar? Bailamos un reggaetón, bailemos y digo, vamos a hacer danza folclórica. Ah, no, eso de cholo, de indio, no me gusta. Y yo les digo, ¿verdad? Que es de cholo y de indio, sí. Pero aunque se raspen con tusa, de cholo, de indio y de negro, todos tenemos la raza perfecta, la raza latina, color, sabor, ritmo y forma. Así que vamos a sentirnos orgullosos de ser latinoamericanos y orgullosos de ser ecuatorianos. Entonces, porque pura sangre los perros y que con pedigrí los caballos, Olguita, aunque cause risa. Totalmente. Ese legado ancestral que se niega a morir porque hay esos cuerpos de esos bailarines y de esos directores que llevan esa esencia al escenario. ¿Y qué hace la danza o el arte? Pero en este caso hablemos de la danza. Mejora tu condición física, tu capacidad cardiorrespiratoria, desarrolla ritmo, coordinación, equilibrio, mejora las relaciones humanas, afianza la personalidad, te desinhibe, te permite acercarte al público sin ningún problema. Eso es en el beneficio físico y muchos más como todo entrenamiento físico. La otra parte que ocurre, lo que te contaba del rechazo de los alumnos, que también me pasó en la universidad, en la Facultad de Educación Física, es que no nos enseñan a amar lo nuestro. Cuando nuestros niños son chiquitos, te compran la cajita que va a ser médico o va a ser tal cosa, pero nadie le da una tarrinita con una tierrita y que siembre un frijolito.
para que ame la tierra que produce la comida. Cuando están en la escuela, las niñas bailan reggaetón ahorita, o lo que está de moda. Entonces, no amamos lo que no se conoce. Yo desde el 78 que estuve en la Universidad de Guayaquil, siempre le dije a mis estudiantes, no se ama lo que no se conoce. Yo entiendo cómo ustedes pueden rechazar la materia o decir que no les gusta, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque no amamos lo que no conocemos. Ahora vamos a conocerla para empezar a amarla, no importa que sea tarde. Nunca será tarde cuando lo hagamos con seriedad, con voluntad. Entonces, esta danza afianza la identidad, sensibiliza el amor a los nuestros, a los padres, a los viejos. Afianza la identidad sexual. Y usted tiene un niño con amor a la patria. Así cuando lleguen al poder, van a amar a su pueblo. Si no le enseñaron a amarlo, nunca van a amar a sus compatriotas en desnivel económico. O no importa del mismo nivel económico. Hay que enseñar a amar lo nuestro. Entonces es importante que la danza esté presente en la formación integral del educando. Es necesario, porque lo sensibiliza, desarrolla todo lo que te dije, lo cual lo ayuda hasta a estudiar las otras materias. Lo ayuda a entender su presencia en este mundo y en este espacio. ¿Por qué? Porque se sensibiliza con todo su entorno. Y entonces tenemos a un niño que proyecta mejor, que respira mejor, que escucha mejor, que coordina mejor. Y por ende un adulto consciente, respetuoso, y un adulto mayor que sabrá dar consejos como daban consejos Consejo de los nuestros abuelos. ancestros. Así es, mi querida Isabelita. Muchísimas gracias. Mira, ha sido una conversación como no podía ser de otra manera. Primero que muy interesante, muy educativa, pero sobre todo siempre se queda algo más por hablar. Yo sé que vamos a tener necesidad de volver a vernos y volver a encontrarnos y conversar, porque realmente hay muchas cosas por recordar, hay muchas cosas por seguir reviviendo, pero sobre todo por seguir haciendo. Y yo sé que tú estás en ese camino, en el de seguir haciendo, en el de seguir entregando desde diferentes espacios. Y yo quiero agradecerte por haberte dado el tiempo y por haberme permitido, junto con quienes nos están mirando a través del periódico El Costanero, escucharte y ver pues que transmites eso, transmites toda esa energía y sobre todo ese amor hacia lo que te gusta hacer. Así que yo... Te doy las gracias de corazón. Y aquí como que entre nos te cuento. Yo decía, 1 hora. Mucho. ¿Qué voy a hablar? Y resulta que me faltó el tiempo. Eso Gracias, pasa Olguita, siempre. gracias. Eres una muy buena conversadora y por eso siempre nos va a faltar el tiempo. Así que yo te agradezco mucho y a todos quienes nos han estado siguiendo este día, muchísimas gracias por empezar la semana con nosotros y conversando frente al mar. Recuerda, estoy en Salinas, Santa Elena, y esto ha sido gracias al auspicio de Isla de la Fruta. Nos vemos en todo caso con todos ustedes en la próxima edición de Conversaciones frente al mar este jueves, donde tendremos otro invitado, al igual que todos mis invitados sumamente especiales para hablar de temas que yo sé que también les va a gustar. Así que por ahora nos vamos a despedir. No quisiera irme, mi querida Isabelita, pero ya nos toca tener que partir. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a mi invitada por haber permitido estar Gracias precisamente conversando frente al mar. Gracias, mi querida Isabel. Bueno, voy a poner la salida, que siempre cuando me distraigo se me queda ahí, y ahorita lo voy a poner. Muchas gracias. Listo.
Ah, aquí está. Se quedó mudo. ¿Puedes creer? Ahí es donde me falla la tecnología a mí también. Le falla la tecnología todas veces. Ok, hemos terminado. Chao, chao. Nos vemos, Isabelita. Abrazo desde el alma y desde el corazón. Por allá te visito. Por favor, te espero. Bye. Ya no estoy, ¿no? Pero al bebé te saca la abuela del año. Bueno, listo, amor, gracias. Yo puse hartas cosas ahí para que la niña, pero no ya no. Ya para las leen el que. Hay que prepararse con una pesita más grande. Claro. Amor, usted me decía acá, pero cada vez que me sentaba acá, se veía todas las piedras, pues por eso es que yo moví esto de aquí, claro. Y ahí salía bien. Y salía esto y salía hasta ahí. Pero necesita luz. Hace esto. Prenda para ver. Ilumina arriba. Solamente para hacértelo más. ¿Cómo se ve? No se me vean los ojos el agua. No, pero si eso tiene ahí. Entonces usted quiere que esto no lo ilumine, le pone esto aquí. Acá. Y no lo ilumina.
Claro, por eso es bueno tener, porque yo tenía la pantalla controlada en mi rostro. Me ayuda a controlar el rostro. Así tener las sonrisas. Por suerte, el tema lo manejo y no tuve que no necesité trauma. No, es que es lógico, en orden. Pues en otra ocasión será otro tema en el que tengo que prepararlo porque lo de acá lo manejo. Entonces, esto no se siente. Para esto me quiero Esto para que quede fijo, tiene que apretarse bien acá y bien acá. En ese momento. tengo que cerrar el sol.